cordial saludos a todos, y que el Dios Todopoderoso ilumine sus corazones. Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño aporte al tema sobre si sería posible orarle a Jesús, y vamos a hacer unos breves comentarios sobre el debate que sostuvieron Renan y José, versus Roberto y David, y también vamos a hacer un breve comentario al post-reacción del señor Roberto. Bueno, una de las razones por las que ha habido tantas doctrinas es porque muchas personas solo toman cierta porción de la Biblia, y a partir de ahí sacan o sostienen una doctrina alejándola totalmente del contexto, creando una doctrina de Babilonia confusión, tal como lo dijo José. Eso es lo que precisamente pasa con estos dos debatientes trinitarios, que pretenden sostener una premisa que no encajará jamás con el abrumador contexto. Hay que recordarles a los señores trinitarios que la Biblia es más que un texto que ellos creen que va en una dirección contraria, cuando el caso es que tal texto está en plena armonía con el resto de las Escrituras. Señores trinitarios, lo de Esteban y Jesús fue un caso particular en donde Esteban pudo hablarle a Jesús, ya que Esteban logra ver a Jesús a través de una visión, es como si lo estuviera viendo directamente. Porque el registro dice que los cielos se abrieron, entonces, lo de Esteban no era una oración, que por cierto esa palabra no es utilizada, lo de Esteban era como una apelación o llamada a Jesús, la palabra, epikaleo. Bien se puede traducir, apelar, llamar, por ejemplo, en Hechos 25:11. Se dice que Pablo apeló a César, entonces, este evento en donde Esteban le habló a Jesús, bien se puede comparar con la pequeña conversación que sostuvo Pablo con Jesús en Hechos 9:3 hasta el 9. Además, hay que entender que Esteban sabía que Jesús tenía toda autoridad y se le había concedido el privilegio de la resurrección que antes no tenía. En Juan 5:25 hasta el 30 se dice que Dios le concedió a su Hijo tener vida en sí mismo, precisamente para que Cristo pueda llevar a cabo la gran labor de la resurrección. Ahora bien, hay que recordarle a los señores trinitarios que Esteban bien sabía de la resurrección, obviamente por transmisión oral, propio de un cristiano que fundamenta su fe tras lo oído. Un individuo no se hace cristiano sin ningún fundamento. Por ejemplo, Romanos 10:14 dice que la fe viene tras lo oído. Además, la resurrección a través de Jesús sería uno de los pilares de la predicación y enseñanza de los apóstoles, pues la Biblia dice claramente que los apóstoles se dedicaban a enseñar, por ejemplo lea Hechos 2:42. Así que pretender decir que Esteban no sabía nada de la resurrección es un argumento absurdo, y esto sin mencionar el pequeñito detalle de que Esteban ya había recibido el Espíritu Santo, y Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, así que sí. Esteban bien sabía de la resurrección de los muertos en manos del Hijo de Dios, y ahora centrándose en otro punto que expresó el señor trinitario en su post-reacción al debate, él arguye que no es lo mismo encomendar el Espíritu, a pedir resurrección, chanfle. Si el gran número de creyentes al igual que Esteban tienen mucha fe en la resurrección prometida que estaría a cargo de Jesús, entonces ¿cuál sería la finalidad de la apelación que Esteban le hace a Jesús por su Espíritu? ¿Estará limitada a una protección? Pues para nada, dado a que Jesús tiene la gran labor de la resurrección, la apelación que Esteban hace a Jesús por su Espíritu está plenamente ligada a su esperanza de resurrección en manos de Jesús. Pues tal parece que a los señores trinitarios se le olvida el hecho que Jesús decía vez tras vez, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25, así como vivo por el Padre, así ustedes vivirán a causa de mí, Juan 6:57. Así que sí, Jesús tiene toda la potestad para recibir el Espíritu para la resurrección, el Altísimo le delegó esa responsabilidad a Jesús como intermediario. Algo muy significativo que tenemos que tener en cuenta en la visión de Esteban, es que Esteban no identificó a Jesús como el Dios verdadero, lo que reconoció era que Jesús estaba al lado del Dios verdadero. Así que no hay premisa trinitaria que se sostenga con este punto, así que de ahí a que se pretenda sustentar toda una doctrina en base a un acto particular, eso es insostenible. ¿Por qué? Pues por el abrumador contexto, es que la Biblia es muy clara y específica al respecto en cuanto a quien tenemos que orar. De hecho, la palabra, proseuchomai, que se traduce por oración es utilizada exclusivamente para el Padre,
como bien lo dijo Renan, es que si usted mira a lo largo y ancho de los evangelios, usted podrá ver que Jesús siempre enfatiza que tenemos que orarle es al Padre. Por ejemplo, en Lucas 11:1 hasta el 4, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿y acaso qué le responde Jesús? ¿Les dice acaso, ustedes tienen que orar así, Señor Jesús que estás en los cielos? No, no, Él les dice que tienen que orar de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en los cielos, identificando plenamente a quien se le tiene que orar. Y es que en esta oración modelo no solo se está identificando al oidor de la oración, en esta oración modelo Jesús también está resaltando el hecho de que siempre tenemos que darle prioridad a la santificación del nombre del Altísimo, nuestro Padre. Esta oración modelo de Jesús está extremadamente ligada a la vindicación de la soberanía del Padre, el Altísimo, en donde se tiene que hacer la voluntad del Padre, tanto en el cielo, como también sobre la tierra. Realmente todas las vidas existentes estarán bajo la soberanía del Creador. Lo que se expresa en Mateo 6:9, 10, con relación al reino de Dios, y con el hecho de que se cumpla la voluntad del Padre, tiene un fuerte vínculo con lo que se expresa en 1 Corintios 15:27, 28. Así pues, con esta explicación puntual de Jesús sobre la oración, podemos desprender que la oración tiene el gran sello de exclusividad para el Padre, el soberano universal. No entiendo cómo el Trinitario no percibe esta gran verdad con relación a la oración. Y así en muchos más textos, Jesús enfatiza que tenemos que orarle al Padre. Por ejemplo en Juan 15:16 Jesús especifica que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo llevará a cabo, demostrando claramente que la petición es para el Padre, y Jesús es el mediador. Incluso, hay un texto que parece que la cristiandad decide pasar por alto, el texto en donde Jesús aclara que en aquel día, a Él no se le podrá hacer petición, o bien pregunta alguna. Entonces Jesús pasa a decirnos que las peticiones tenemos que hacérselas es a Dios en su nombre, así que vez tras vez, Jesús resalta su posición de mediador, Juan 16:23. Y así en los evangelios hay un amplio contexto, un largo etcétera, mejor dicho, en todos los evangelios se destaca esta verdad. Ninguna variante textual espuria como el P66 podría encajar con este abrumador contexto. Pablo también especifica que en el nombre de Jesús se dice el amén a Dios, 2 Corintios 1:20. Así que es claro que el Padre no solo es el oidor de la oración, sino obviamente aquel que otorga la petición, Jesús. Siempre resalta al Padre como aquel que da cosas buenas a los que le piden, o bien Espíritu Santo a los que le piden, Mateo 7:11. Lucas 11:13. Existe un texto en donde Jesús dice que le rogará al Padre para que les dé Espíritu Santo, que es Juan 14:16. Este es uno de los textos que demuestran que el Padre es la fuente de todas las cosas buenas. Por eso es que Santiago dijo acertadamente, toda dádiva buena, y todo don perfecto desciende del Padre de las luces celestes, Santiago 1:17, y obviamente nuestro Señor Jesús actúa en calidad de mediador para la oración al Padre. Y aquí les presento muchos más textos en donde se especifica que la oración va dirigida a Dios en el nombre de Jesús, es decir, claramente ya hay una autoridad bíblica, o bien un mandato bíblico bien establecido para la oración, incluso existen unos ejemplos muy puntuales al respecto. Así que sí, señores, sencillamente hay una base muy bien establecida en el Nuevo Testamento para la oración, así que desentenderse de estos hechos tan claros es simplemente inconsistente. Ahora bien, una vez teniendo todo este marco completo contextual, cabe señalar lo siguiente. Resulta que hay algunos trinitarios que sí están muy de acuerdo en que la oración solo debe de ser dirigida al Padre a través de Jesús, pues ellos reconocen que en el rol de la salvación, tanto el Padre como el Hijo tienen funciones muy distintas. Sin embargo, existen otros trinitarios que quizás se dejan contagiar un poco por conceptos modalistas, que claramente sí aceptan esta autoridad bíblica de orarle al Padre a través de Jesús. Estos trinitarios dicen que no están en contra de esta autoridad manifestada en las Escrituras, no obstante, ellos van a insistir de que de vez en cuando sí sería posible orarle a Jesús, saltándose esa autoridad bíblica, lo cual ya suena contradictorio. Por eso es que voy a enfatizar en un resumen breve,
tres puntos fundamentales que ya vimos del contexto y que destruyen por completo la falsa premisa de la oración a Jesús. Y también voy a enfatizar en un breve resumen los 4 aspectos significativos que muestran claramente que lo que sucedió en la visión de Esteban no fue una oración. Bueno, empecemos con el contexto. El primer punto del contexto ya expuesto es que simplemente el Padre es la fuente de donde procede todo, por eso es que Jesús nos recalca vez tras vez que el Padre sabe dar buenas cosas a sus hijos. Así que claramente este contexto simplemente no encaja con la falsa premisa de oración a Jesús. Otro segundo factor muy importante ya expuesto es el hecho de que la oración está ligada a la soberanía del Padre y a la santificación de su nombre. Y el tercer factor muy significativo y contundente es el pequeñito detalle de que Jesucristo es el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, es decir, ¿acaso algún sumo sacerdote en su intermediación pudo recibir oraciones? Pero por supuesto que no. Moisés en su papel de mediador, ¿acaso pudo recibir oraciones? Simplemente un mediador es una persona que ayuda a resolver conflictos entre dos o más partes, facilitando el diálogo y buscando una solución. Así que este solo contexto ya destruye por sí solo la falsa premisa de oración a Jesús, porque sencillamente esa postura no encaja con el contexto. Y es por eso que la explicación puntual de Jesús y los apóstoles fue orarle al Padre en el nombre de Jesús, así que esto ya claramente es una autoridad bíblica. No hay ningún solo texto en donde Jesús y los apóstoles especifiquen que la oración sea para Jesús, sencillamente no lo hay. Ahora, vayamos con el resumen breve de los 4 factores fundamentales ya expuestos que demuestran que lo que sucedió en la visión de Esteban no fue una oración. El primer punto por supuesto es este claro contexto ya expuesto hace poco, que demuestra que la falsa premisa trinitaria de oración a Jesús simplemente no encaja con el contexto. El segundo factor muy significativo es que simplemente Esteban no reconoció a Jesús como Dios, era que Jesús estaba al lado de Dios. Un tercer factor es que la palabra utilizada en la visión de Esteban no fue proseuchomai, sino epikaleo, que bien puede significar apelar, llamar. Y un cuarto factor es que Esteban logra ver a Jesús a través de una visión, y claramente existen varios casos de visiones, donde los discípulos pudieron hablarle a Jesús. Ahora, el caso de que Esteban apelara por su espíritu a Jesús, también está plenamente fundamentado por el contexto, así que definitivamente no hay premisa trinitaria que se sostenga con este punto. Así que claramente con estos factores muy importantes ya recalcados, podemos entender que lo de Esteban no fue una oración, teniendo como principal fuente la enorme autoridad bíblica que se destaca en las Escrituras para la oración, que ésta va dirigida al Padre, sí, la fuente absoluta de todas las cosas buenas. Y obviamente la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, que actúa en calidad de mediador, como sumo sacerdote. Así que este ha sido un breve resumen de lo ya expuesto, para que precisamente quede todo claro. Ahora bien, teniendo en cuenta la eliminación que le hicieron al nombre de Dios en las escrituras griegas cristianas, y que éste fue reemplazado por el título Señor, si un lector posee una Biblia que mantenga esa eliminación, entonces este lector debe de estar muy al tanto del contexto para identificar bien al Padre, sí, a aquel que es dueño del tetragramatón, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Nótese aquí en esta traducción tautológica e imprecisa. Reina Valera del 60, en Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es claro que el primero es Jehová Dios, el Padre. Nótese aquí en este otro texto de esta traducción. Reina Valera del 60, en Lucas 1:32, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es claro que el Señor Dios es el Padre. Nótese aquí en estos 3 textos del mismo capítulo 7 de Hechos, el cual estamos tratando. Reina Valera del 60, Hechos 7:31, Hechos 7:33, Hechos 7:49. Es claro que en estos 3 textos de esta traducción, el Señor es nuestro Dios Jehová. Así que tenga muy en cuenta el contexto,
Además, nótese que en Hechos 7:59 cuando Esteban le habla a Jesús, éste está de pie, luego en el versículo 60, Esteban procede a ponerse de rodillas. Y entonces sí expresa una oración a voz en cuello, y obviamente esta sí es dirigida al Padre, el oidor de la oración como ya quedó plenamente aclarado, haciendo énfasis de que Esteban ahora sí está de rodillas. Es curioso que algunos trinitarios tratan de rebuscar textos que ellos creen que están a su favor para debatirlos, y resulta que después de sentirse muy seguros al inicio del debate, pues terminan saliendo trasquilados cuando se enfrentan a la verdad, como bien sucedió en este caso, algunos trinitarios cuando sienten que sus argumentos quedaron aplastados, entonces proceden a hacer videos, o post-reacción a los debates. Creo que algunos trinitarios o unicitarios, deberían de dejar de ser muy selectivos con los textos que escogen para debatir, pues a menudo tienden a escoger textos como por ejemplo, Tito 2:13, un texto que es ambiguo desde el punto de vista gramatical. Otro texto que la cristiandad escoge mucho para debatir, es el texto que fue manipulado de Primera de Timoteo 3:16. ¿Por qué será que la cristiandad no solicita debatir textos como por ejemplo Primera de Timoteo 2:5, o Juan 20:17, o quizás este siguiente texto muy específico? Primera de Corintios 8:6, en donde claramente se explica que el Padre es nuestro Dios, y que precisamente el Padre es la fuente de donde proceden todas las cosas, y el contexto también explica que Jesús procede del Padre. Por eso mismo es que Jesús recalca que su Padre es el Dios y Padre de Él, y el Dios y Padre de nosotros, es decir, especificaciones como las de Primera de Corintios 8:6 son un pilar de la verdad, así que el Padre es la fuente absoluta de todo lo que existe. Por eso es que Jesús también especifica que hay que pedirle al Padre, quien es la fuente absoluta de todo. Mateo 7:11, Lucas 11:13, Santiago 1:17, Juan 14:16, 16:23. La página Yo Soy Cristiano publicó un video concerniente a la visión de Esteban, en donde además arguyen que en Apocalipsis 5:13-14 también se adora a Jesús. Yo le pregunto a ellos, ¿acaso también se adoró al rey David aquí en Primera de Crónicas 29:20? Esa premisa de ellos es refutada con otro magistral texto, que es Primera de Corintios 15:27-28, en donde la adoración exclusiva es para el Padre, el Altísimo. Todos estaremos sujetos a el Padre, en donde justamente el Altísimo será todas las cosas para con todos. ¿Por qué será que la cristiandad no solicita este texto para debatirlo? Primera de Corintios 15:27-28. Sí, este hermoso texto, si los trinitarios y unicitarios entendieran el punto, sería el fin de los debates, pues este texto está plenamente ligado al mensaje principal de la Biblia, a saber, la vindicación absoluta de la soberanía de Jehová Dios, el Padre de todos. La página Yo Soy Cristiano, en uno de sus videos publicados, recalcaba vez tras vez, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Yo me pregunto, ¿cómo encajarán su postura los trinitarios de que Jesucristo es Dios, con el texto de Primera de Timoteo 2:5? Pues entonces ya para ellos Jesús no es el intermediario, sino que más bien ocupa el puesto de Dios. Entonces ahora también resulta que para los trinitarios Jesucristo no es el agente intermediario para la oración a Dios, su Padre. Ahora resulta que para ellos Jesucristo es el oidor de la oración sin intermediario alguno. Se sabe que Jesucristo es un ser divino por la voluntad del Padre, pero no, señores, Jesucristo no es el Dios supremo, el Altísimo del universo. El Altísimo del universo es Jehová Dios, el Padre de todos nosotros.